because he would always message me ever since we broke up, like, oh, I'm not well. He would always play with death and be like, well, I'm gonna die. I'm not doing well. I know the lifestyle he lives, and there is a day where something bad is going to happen. So I would always be like, okay, he's saying these things. I have to help him, because if I don't, I will never be able to live with myself if something does happen to him. La muerte de Liam Payne sacudió Buenos Aires hace apenas unos días, dejando a sus fans y al mundo de la música en shock. El ex One Direction de 31 años se encontraba en la ciudad para asistir al show de su ex compañero Niall Horan, pero lo que debería haber sido un reencuentro entre amigos y un momento para disfrutar de la música terminó en tragedia cuando Liam fue encontrado sin vida tras caer desde un tercer piso en un hotel en Palermo. Pero ¿qué carajo pasó? ¿Fue un accidente, un acto intencional? Y para meterle más picante al asunto, ¿sabías que Liam tenía una conexión bastante inesperada con Didi desde hace años? En este video vamos a desenterrar todos esos detalles turbios y vamos a ver qué fue exactamente lo que llevó a Liam a su final trágico. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y sí, este es uno de esos videos que, como siempre digo, cuando pasa una tragedia por el estilo, no me gusta hacer. Pero en cierta medida nos permite repasar un poco lo que fue la vida de este personaje y en otros casos de un montón de otros personajes que quizás no estaríamos repasando. En este caso, justamente lo más increíble es que todo esto se dio en Buenos Aires, muy cerca acá de donde vivo yo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, como ya estábamos preparando un video de este muchacho antes de que pasara lo que tristemente pasó, y como estaba en Buenos Aires, parecía una conexión interesante con el caso de Didi. Entonces, apenas salió la noticia, yo me acerqué a la zona donde estaba pasando todo esto, no porque soy un morboso, al contrario, no voy ni a los velorios de gente cercana porque me hace muy mal. Me acerqué para ver si lo que se estaba rumoreando era verdad. Finalmente era verdad. Entonces nos pusimos, a extender un poco lo que veníamos armando para contar también la vida de este muchacho y lo que terminó sucediendo en Argentina. Liam Payne comenzó su camino hacia la fama mucho antes de que el mundo supiera quién era. En el 2008, con apenas 14 años, se presentó por primera vez en The X Factor. Simon Cowell, de quien ya hemos hablado en este canal, es muy famoso por no tener ningún tipo de pelo en la lengua. Le dijo en ese momento que no estaba listo, pero que volviera en un par de años. Liam, con la perseverancia de un verdadero luchador, hizo caso y volvió en 2010. Lo que parecía un intento más para hacerse un lugar como solista, terminó por convertirse en algo mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. Fue en ese momento cuando el destino lo juntó con 4 otros chicos: Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik. Así nació entonces One Direction, la banda que se convirtió en un fenómeno global en cuestión de meses, rompiendo récords, llenando estadios y ganándose millones de fans alrededor del mundo. Pero fama y el éxito vienen con un costo, y no todo fue felicidad. Entre las giras interminables, la presión mediática y la constante exposición, Liam siempre fue visto como el serio del grupo, el que mantenía todo bajo control, aunque atrás de esa fachada de responsabilidad se escondían luchas internas y presiones que comenzaron a pasarle factura. Mientras One Direction subía como la espuma, como un cohete a 1.000 millones de kilómetros por hora, no todo lo que veíamos en la pantalla era realmente lo que estaba sucediendo. Había detrás de escena ya problemas de todo tipo. Los rumores de roces entre los artistas, los miembros de la banda, empezaron a surgir muy pronto. Y esto, entre otras cosas, empezó a hacer demasiada presión para todos, pero sobre todo para Liam. El tipo se mantenía firme, por lo menos para afuera, pero por dentro se estaba cayendo a pedazos. Era muy difícil para él sostener todo esto y seguir mostrándose con su sonrisa y perfecto frente a la cámara, mientras él, como digo, por dentro se caía a pedazos. La decisión de One Direction en el año 2015 de tomarse un descanso fue, sí, algo positivo para algunos de los miembros, pero también se transformó en una incertidumbre tremenda, porque ahora, había que pensar: ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo sigue esto? La fama seguía estando ahí. Eran todos celebridades número 1, pero claro, empezaban a hacer preguntas. Ahora, Liam, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿Qué plan tenés? Y sobre todo, ¿vas a poder mantener el listón alto como cuando estabas en la banda? Cuando One Direction tomó esa pausa indefinida, cada miembro comenzó su carrera en solitario y Liam no se quedó atrás. En 2017 lanzó su primer sencillo como solista, Strip That Down, un hit que lo posicionó rápidamente en las listas de éxitos. El tema tenía un sonido más maduro y, digamos, sugerente,
emocionante, mostrando un lado de Liam que no habíamos visto en los días de la banda. Parecía que estaba listo para conquistar la escena musical por su cuenta y durante un tiempo, es verdad, lo hizo, pero la vida de solista no es para cualquiera y mientras algunos de sus compañeros de banda parecían adaptarse con facilidad, para Liam el camino fue más complicado. A pesar de sus éxitos iniciales, las expectativas eran muy altas. Su álbum debut, LP1, lanzado en 2019, no tuvo la recepción que él esperaba y si bien tuvo algunos éxitos comerciales, las críticas fueron mixtas y muchos comenzaron a cuestionar si Liam podría mantenerse relevante en un mercado musical tan competitivo. Y de hecho también en cierta medida competía con sus ex compañeros. Por si esto fuera poco, el tipo también estaba luchando con problemas personales, entre los cuales se incluían problemas de salud mental. Todo esto alrededor de lidiar con la fama, obviamente, y lidiar con algunas relaciones complicadas. Justamente, fama, relaciones complicadas, estas relaciones salen a la luz, se exponen, es mucho más difícil lidiar con la vida privada si esa vida privada está en la televisión, en las revistas, en los diarios todos los días. De hecho, en entrevistas, en un momento él ya empezó a contarle un poco al mundo qué es lo que estaba viviendo. Problemas con el alcohol, problemas de salud mental. El mundo ya empezaba a saber que él no estaba del todo bien. Y dejó en claro que a pesar de que él luchaba contra todo esto, sus demonios internos no es que lo estaban venciendo, pero que le estaban haciendo muy complicado el seguir hacia adelante. A medida que su carrera solista avanzaba, los problemas personales de Liam se hacían cada vez más visibles. Su relación con la modelo Cheryl, con quien tuvo un hijo, se convirtió en un foco de atención para los medios y después de su ruptura, Liam comenzó a ser más vocal sobre los desafíos que enfrentaba en su vida personal. Estos problemas no solo lo afectaban con su carrera, sino también con su estabilidad emocional, algo que según sus amigos cercanos nunca logró recuperar del todo. La ruptura con Cheryl, que nombramos recién, fue algo que a él lo marcó para siempre. Y tan importante fue esa relación que siempre, posterior a que se separaran, habló de ella con un respeto increíble. Pero a partir de esa ruptura empezaron a salir rumores por todos lados. El tipo llevaba una vida amorosa intensa, no, lo siguiente. E incluso se empezó a hablar de engaños, etcétera, etcétera. Básicamente lo que empezábamos a conocer es que el tipo estaba en una crisis. El tipo no estaba viviendo la vida como siempre creímos que la vivía. Cuestión que en el medio de todo esto algunas de sus relaciones, que han sido muchas, terminaron en malos términos y la prensa disfrutó esto y lo aprovechó y empezó cada vez a hablar más de él, a dar más detalles y esto, como se imaginarán, a él cada vez lo complicaba más. Pero el verdadero escándalo surgió pocos días antes de su muerte. De pronto en todos los medios de comunicación salió su foto diciendo agresión verbal y física, le hizo esto y lo otro a su última pareja. El tipo fue pintado como un demonio, un monstruo. Según informes, una expareja habría presentado una denuncia alegando que Liam la había maltratado durante una discusión en Europa. Si bien no se dieron muchos detalles al principio, las redes no tardaron en arder y el caso cobró fuerza apenas se reveló que Liam estaba lidiando con su salud mental y su gira fue cancelada. Este episodio sumó un nuevo nivel de tensión a su ya frágil estado emocional. La gran pregunta es cuánto de este hecho en particular fue lo que desató sus días siguientes en Argentina, que fueron infernales, y el resultado final, ¿no? El día 16 de octubre del 2024, Liam Payne fue encontrado muerto tras caer del tercer piso del Hotel Casa Sur en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Aunque inicialmente había llegado a Argentina para disfrutar del recital de su ex compañero de banda, lo que parecía ser un viaje de reencuentro y celebración terminó en tragedia. Las primeras investigaciones apuntaban a un posible suicidio, aunque las circunstancias alrededor de su muerte estaban bajo investigación. Días, horas antes de que esto sucediera, él había estado acompañado por su novia influencer Kate Cassidy, con quien parecía que estaba todo muy bien, estaba todo bárbaro, subían fotos hermosas a las redes, pero lo que estaba pasando en el hotel era completamente diferente. Él mismo en un video de TikTok comentaba que ya estaba cansado de Argentina. ¿Por qué? Porque no le gusta irse tanto tiempo. Dijo que iba a volver a Miami porque supuestamente iba a estar 5 días en Argentina y ya llevaba 2 semanas. A esto hay que darle un contexto que él no contó, que es que él en su tiempo acá estaba de un hotel a otro, cambió un par de veces de hotel. ¿Por qué? Porque lo tenían que echar, porque el tipo estaba destruyendo todo, se la pasaba encerrado consumiendo cosas de todo tipo, y esto se corroboró y se confirmó por varias cosas. Uno, la llamada de la gente del último hotel al 911, que está grabada, ahora la vamos a escuchar, cuando el tipo del hotel explicaba todo lo que estaba pasando ahí mismo. Y lo segundo, las fotos que se filtraron luego de su habitación, donde estaba todo roto y había cosas de todo tipo. 911, ¿dónde es emergencia?
Hola, buenos días. Recién llamé que se me acordó. Llamo del Hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Bajo efectos de alcohol y estupefaciente, ¿no, señor? Sí, correcto. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo. Comprendo, no sabría ningún dato porque no pueden ingresar, ¿no? No. Notificamos a lo que es el personal de SAME. Sí, lo que yo te pido es que venga alguien urgente porque, bueno... El sistema de atención médica de emergencias, que acá se conoce como SAME, llegó al lugar después de que la policía recibiera un montón de llamadas sobre gritos y comportamientos violentos en la habitación de Payne. Lamentablemente, cuando llegaron, la caída había sido fatal y las lesiones que sufrió eran incompatibles con la vida. Esa fue la frase que dijeron. El hecho de que Kate no estuviera presente y que se hubiese ido antes alimentó un poco las especulaciones sobre si existió alguna discusión o evento desencadenante que lo llevó a tomar esta fatídica decisión, aunque las versiones oficiales no están claras del todo. ¿Qué es lo que se supone que pasó? Se supone que él estaba completamente pasado de sustancias de todo tipo, como se pudo ver en la habitación y se lo pudo ver a él antes en el lobby del hotel, porque él hizo un escándalo en el lobby del hotel porque le estaban pidiendo que se fuera y dijo, no me voy nada. Entonces hizo un escándalo, volvió a la habitación, siguió haciendo más escándalo, consumió todo lo consumible y después lo que pasa es que al parecer se lanzó. Pero acá tenemos que entender varias cosas. Cuando una persona consume ciertas sustancias, puede entrar hasta en un estado de paranoia. Esto que puede hacer que se lance con quién sabe qué en su cabeza, no con el fin de morir. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, que él se haya tirado no significa exactamente que se haya querido quitar la vida. Este es un detalle importantísimo que hay que dejar en claro. Las sustancias que él estaba consumiendo te pueden llevar a cualquier tipo de estado o de situación mental que es muy difícil entender, ¿no? Visto desde afuera. Esto lo cuento como persona que ha tenido un familiar muy cercano con problemas severos con todo esto. Lo que esas sustancias hacen en la mente de una persona es inexplicable. Como bien dije entonces, yo me acerqué a la zona para corroborar que esto fuera cierto y realmente era cierto. A la primera yo pensé que era un rumor de internet. Entonces, al estar cerca, había todo un caos en el lugar. Estaba claro que había pasado lo que decían que había pasado. Pero acto seguido, ¿quién reconfirmó esto? Incluso con fotos nefastas, TMZ. TMZ, obviamente, conoces el medio de comunicación que más que amarillista es un medio un poco turbio a veces. En este caso, ¿qué hicieron? Compartieron fotos horribles del cuerpo y no solamente no pidieron disculpas, sino que después simplemente borraron el posteo y aquí no ha pasado nada. Se armó un quilombo con eso porque no se veía completamente, estaba tapado, pero se veían partes del cuerpo, se veían los tatuajes, se sabía perfectamente que era él. Una foto de esas de mal gusto, no. Lo siguiente, pero lo importante para estos medios es tener la primicia, por más que esa primicia sea algo horroroso. ¿Cómo eran los días de este muchacho en su habitación? Bueno, lamentablemente para su novia que se fue o su exnovia o quién sabe bien qué pasó, el muchacho no solamente estaba rodeado de sustancias, sino que además contrataba mujeres del oficio más antiguo del mundo, de a una, dos, tres a la vez. Entonces, circulaban mujeres y circulaban sustancias. ¿Cuál es el otro gran problema que tiene ahora el hotel? O bueno, uno de los que trabajaba en el hotel y por lo que en un momento no querían llamar al 911, porque una de las personas que trabajaba en el hotel es quien le gestionó sustancias a este muchacho. Entonces, el hotel o la persona que trabaja en el hotel, esto yo no lo tengo claro legalmente cuál sería el problema, están justamente en un serio problema porque son quienes le estaban dando sustancias a una persona que después murió ahí mismo. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque en un hotel está lleno de testigos. La habitación de al lado, la del otro lado, los que están en el pasillo, todo el mundo estaba viendo todo lo que estaba pasando. Esto no es una cosa que cuenta una o dos personas. Hay infinitas personas alrededor de este muchacho y por sobre todo había un montón quejándose de que no podían estar en la habitación porque este tipo no dormía hace no sé cuántos días. Según el hotel, hubo consecuencias infinitas. Los empleados reportaron destrozos de todo tipo. Muebles rotos, espejos estallados, televisiones rotas y un caos general que mostraba el estado interno de Liam.
Lo que tenía que ser una estadía de lujo para ver a su amigo y disfrutar de un bonito momento se convirtió en una pesadilla para todo el personal del lugar que primero intentaron denunciar y no les permitieron por la cuestión de las sustancias y después finalmente sí se pudo denunciar todo. Los primeros resultados toxicológicos revelaron la presencia de sustancias de todo tipo en su sistema, entre ellas opiáceos y benzodiazepinas, además de alcohol, obviamente. Esta combinación es especialmente peligrosa porque altera la percepción y el equilibrio, lo que podría explicar parte del comportamiento errático de Liam. Este detalle no solo nos refuerza un poco todo lo que venimos hablando antes de su estado, sino que podría dejar abierta la posibilidad de que la caída fuera un accidente producto de un momento de confusión y pérdida de control, un escenario que obviamente es caótico, pero a la vez es devastador porque en cualquiera de los casos lo más probable es que la muerte no haya sido un intento de quitarse la vida. Obviamente todos sus ex compañeros salieron a mostrar su tristeza en redes sociales. Neal, que fue uno de los últimos en estar con él, pero obviamente también Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik. La que al principio se negó a hablar es Kate, que si bien finalmente dio una especie de comunicado en sus redes sociales, no quiso comentar mucho al respecto y sobre todo no quiso dar detalles de qué había pasado con su partida. ¿Se habían peleado? ¿No se habían peleado? ¿Seguían juntos? ¿Qué estaba pasando? Lo que está claro es que no había forma, de ninguna manera, no tiene sentido seguirle el ritmo a esta persona si no estás en la misma o sos una persona que está en el mismo viaje o simplemente no podés acompañar, no podés seguir a esa persona. Eso lo sabe cualquiera que ha visto a alguien. Entonces, esta chica o estaba metida en todo lo mismo o simplemente no pudo más o lo que sea, se pelearon y ahí es donde él empezó con la locura de mujeres y demás. Recordemos este detalle. Él estaba con ella cuando ella se fue, él estaba con mujeres y cosas. Por lo tanto, o la estaba engañando o ya no estaban juntos. En medio de la tristeza y todo el desconcierto, uno de los temas que volvió a salir a la luz después de la muerte de Liam fue un incidente bastante inquietante que involucraba a este muchacho con Didi. Así como escuchás, yo venía preparándome para hablar de Liam porque había un dato muy curioso sobre su conexión con Didi. Y como Liam estaba acá, me pareció un momento interesante para hablar del tema. Lo que nunca esperaba yo es que justamente terminara así la historia. Pero también hay que tener en cuenta un detalle. Mucha de la gente que ha tenido algún tipo de conexión con este caso termina muy enganchada con las sustancias. Esto puede ser una casualidad en este caso, pero en muchos de los casos es una forma de tapar los traumas. Aunque al parecer no existía una amistad cercana entre ellos, los dos se cruzaron en muchas ocasiones durante eventos de la industria. En una entrevista del año 2017 en The Graham Norton Show, Liam relató un encuentro que lo dejó bastante incómodo. I went over to say hello to P. Diddy and Jay-Z was there. Leonardo DiCaprio was sat like, oh, I think you've dropped enough. I was trying to think who's the easy target in this scenario, who's the one that you go to say the hello. So I went out to shake his hand, and I shook his hand, and I was like, oh, nice to meet you, and he's just going, with the longest handshake ever. And I'm like sat there just looking in P. Diddy's eyes like, when is this going to end? Worst of it happened, there was a whole thing with Jay-Z, and I went to lean in to speak to him. But you can't lean in to speak to Jay-Z, you're not allowed to lean in. And his bodyguard just like shoved me like this, and I went flying across the room, and I was like, right, I'm just going to go and sit over here with Eddie Goldman. Thank you, that's enough. Liam básicamente contó que fue uno de los momentos más incómodos de su vida. Esto, que podría ser una anécdota chistosa en todo caso, en la medida que vamos sumando anécdotas chistosas y en la medida que vamos descubriendo que las celebridades siempre supieron quién era este personaje, por no decir que un montón eran socios o partícipes, empieza a tornarse todo mucho más oscuro. Cuando sabes que esta persona es completamente turbia, te agarra la mano y no te suelta y no te suelta y te mira a los ojos, yo, por mi parte, me cagaría encima, por decirlo de una manera muy simple. Obviamente, esta secuencia se volvió la charla del momento. Tenemos a Didi, todo el mundo hablando de Didi, es la tendencia hace días. Y por otro lado, tenemos a este muchacho que se vuelve tendencia, perdiendo la vida. Y se conectan las dos cosas de una manera bastante oscura, pero parece que no fuera casualidad. Lo más interesante no es el apretón de manos, como él contó también después, lo incómodo que se sintió estando presente en este evento de celebridades de Didi con Didi, como todo esto básicamente no era algo normal. Esta interacción con Didi nos deja claro que la mayoría de la gente que ha tenido la oportunidad de conectar con ese hombre y no ser
recordemos este detalle o tengamos en cuenta esto, no ser socios, no volverse partícipes, básicamente se sintieron en la vereda de enfrente, se sintieron mal, incómodos, se sintieron víctimas quizás de un contexto, de un entorno donde no querían estar o no querían tener nada que ver, pero claro, sin contar demasiados detalles, este muchacho dijo un montón. Como siempre, la respuesta a todo esto te la dejo a vos. Comentame por ahí abajo qué opinás de esta triste historia y de este triste final. No te olvides, lo más importante, darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima. Paz.